El emplazamiento es el acto procesal a través del cual un funcionario judicial, denominado actuario, hace del conocimiento de la parte demandada que se ha interpuesto una demanda en su contra, que ésta se ha admitido por el juez para su tramitación y que cuenta con un plazo para contestarla. En el mismo acto de la notificación, se le hace saber al demandado el contenido de la demanda, de tal forma que se encuentre en posibilidad de contestarla. Con las copias simples o fotostáticas que se acompañan a la demanda, se corre traslado a la persona contra la cual dirige esta y se le emplaza para que la conteste en un plazo de 9 días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. La finalidad del emplazamiento consiste en que la persona que ha sido demandada tenga conocimiento real y efectivo de la demanda que se endereza en su contra, de tal forma que se encuentre en posibilidad de oponer las excepciones y defensas que pudiera tener en contra de las prestaciones que le reclama su contraparte y probar estas con los medios que señala la ley. De esta forma, el acto del emplazamiento constituye una formalidad esencial del procedimiento, ya que atiende la garantía de audiencia que previene la Constitución Federal en sus artículos 14 y 16. Por lo tanto, los efectos del emplazamiento son los siguientes. Primero, prevenir el juicio a favor del tribunal que lo hace. Segundo, sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación. Tercero, obligar al demandado a contestar ante el tribunal que lo emplazó, salvo el derecho de promover la incompetencia. Y cuarto, producir todas las consecuencias de la interpelación judicial o requerimiento. En algunos casos, originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Cuando la demanda sea obscura o irregular y no cumpla con los requisitos de la ley, dentro del término de 3 días, se señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la demanda, en el auto que al efecto se dicte. El actor debe cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del momento en el que haya surtido efectos la notificación por boletín judicial de la prevención, ya que de no hacerlo, transcurrido el término, el juez desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. Esta determinación, en la cual no se dé curso a la demanda, puede impugnarse a través del recurso de queja que el Tribunal Superior debe conocer y resolver. Es importante mencionar que los efectos de la presentación de una demanda son interrumpir la prescripción,
Si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. ¿Qué puede hacer el demandado cuando se le ha corrido traslado de la demanda? Se dice que se corre traslado cuando el funcionario del juzgado, que recibe el nombre de actuario, hace entrega de las copias simples o fotostáticas a la parte interesada de los documentos que presentó su contraria en alguna parte del proceso y que son necesarios para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga. En el caso del emplazamiento a juicio, el actuario debe entregar al demandado copia de la demanda y demás documentos que se acompañaron a esta, de tal forma que pueda contestar en tiempo y no quede en estado de indefensión. El demandado, en un procedimiento civil, tiene dos opciones cuando ha sido notificado de la demanda, y estas son: contestarla o no contestarla. Aun cuando contestar la demanda no es obligatorio, es importante mencionar que se trata de una carga procesal y de interés propio, ya que en caso de no hacerlo, se continuaría con el trámite del juicio y el demandado se pondría en una situación de desventaja en relación con la parte actora. ¿Pero qué es la contestación de la demanda? La contestación de la demanda es un acto dentro del procedimiento que generalmente se presenta por escrito, aunque la ley prevé que también puede hacerse verbalmente, en el cual el demandado responde a la demanda y asume una o varias posturas frente a lo que le reclame el actor o demandante. La demanda debe contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones y defensas. El demandado debe referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos o expresando los que ignore por no ser hechos propios, inclusive refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. ¿Pero cuáles son los efectos de la contestación de la demanda? Los efectos que tiene la contestación de la demanda son, entre otros, los siguientes. Primero, el demandado no puede hacer valer excepciones que no tengan el carácter de supervenientes. Segundo, si el demandado no hace valer alguna acción en la reconvención que debe plantear al contestar la demanda, no podrá hacerlo con posterioridad. Tercero, quedan fijados los puntos que son materia de la controversia. Cuarto, limita las posibilidades de prueba del demandado. Quinto, produce la sumisión tácita del demandado al juzgador que conoce del asunto. Sexto, sujeta al juez a resolver sobre lo que se controvirtió. Y séptimo, a los testigos propuestos no podrán hacérseles preguntas que no estén referidas a las cuestiones controvertidas. ¿Qué requisitos debe cumplir el demandado en la contestación de la demanda? El demandado en su contestación de demanda debe señalar el tribunal ante el cual se contesta, señalar el nombre del demandante y precisar el juicio en que se promueve, indicar el domicilio para escuchar notificaciones y, en su caso, los nombres de las personas que pueden oírlas en su nombre, así como recibir documentos y valores. Hacer referencia de cada uno de los hechos que se mencionan en la demanda y la postura que asume el demandado
respecto de estos, ya sea que los acepte, los niegue o los desconozca. En cada hecho mencionará los documentos que prueben su dicho y si cuenta con ellos o no, e indicará los nombres y domicilios de las personas a quienes les consten los hechos que cita en su contestación. Igualmente, deberá señalar el valor de lo demandado, pues se puede confirmar o controvertir el valor indicado por el actor. Deberá enunciar las excepciones y defensas que tuviera en contra de las prestaciones que le exige el demandante, excepto que se trate de excepciones supervenientes, las cuales podrá hacer valer posteriormente. Plantear la reconvención, si es el caso y si lo desea, que consiste en demandar a su vez al actor ciertas prestaciones en relación con el caso controvertido. Acompañar copias simples de la contestación de la demanda y de todos los documentos que se presentan junto con esta. Firmar el documento, ya sea que lo haga el demandado, su representante legítimo o en caso de que los anteriores no supieran firmar, lo podrá hacer un tercero a su ruego. En este último caso, el demandado debe imprimir su huella digital en el escrito. ¿Cuáles son las posturas que puede asumir el demandado frente a la demanda? Las posturas que puede asumir el demandado al hacer frente a la demanda que se interpone en su contra son las siguientes: allanarse, confesarla, reconocerla, denunciar, negar los hechos, negar el derecho, excepcionarse, reconvenir o conducirse en rebeldía. El allanamiento es el sometimiento expreso del demandado a las pretensiones del actor. Hay que señalar que el allanamiento surte sus efectos siempre que no se trate de derechos irrenunciables. La confesión es el reconocimiento expreso de ciertos hechos que le son propios y que afirma el actor en la demanda. No debe confundirse esta postura con el allanamiento, pues el demandado no se somete a las pretensiones del actor, sino que solo está conforme con los hechos y no con las consecuencias legales que se le pretende atribuir. ¿Qué es el reconocimiento? Es cuando el demandado admite que los artículos de la ley que el actor cita como fundamento de su demanda resultan aplicables al caso concreto. Como consecuencia de lo anterior, el demandado acepta el derecho de su contraria. Sin embargo, no necesariamente implica que se encuentre de acuerdo con las pretensiones del actor. La denuncia es la solicitud que hace el demandado al juez que conoce del proceso para que se prevenga a otra persona sobre la existencia del juicio. La finalidad es que a dicha persona se le dé la oportunidad de defenderse y, en su caso, le sea aplicable también la sentencia que se dicte en el proceso. También es conocido como el llamamiento a juicio a tercero. ¿En qué consiste la negación de los hechos? Es cuando el demandado niega que los hechos que el actor hace valer en su demanda sean ciertos. Como consecuencia de esta negativa, la parte demandada evita que se le tenga por confesa de los hechos que argumenta la parte contraria, ya que es prudente recordar que los hechos que no se contesten se tendrán como confesados.
Con base en esta negativa, la demandada puede negar también las pretensiones del actor o demandante. ¿Qué es la negación del derecho? Es la negación que hace el demandado de los derechos que el actor hace valer en su demanda. En México, la práctica de negar los derechos de la parte actora recibe el nombre de excepción de falta de acción, aunque realmente no se trata de una excepción. La consecuencia de esta negación es que la carga de probar que sí existe el derecho o derechos que se reclaman es de la parte actora. Además, una vez que se le ha notificado al demandado el contenido del auto admisorio, éste puede interponer el recurso de apelación en su contra, en caso de que considere que la demanda no debió ser admitida. La contestación de la demanda también es el momento para que el demandado decida sobre la oposición o no de la excepción de incompetencia del órgano jurisdiccional. Todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, deben hacerse valer simultáneamente en la contestación y nunca en un acto procesal posterior, a no ser que se traten de supervenientes. De esas excepciones procesales, debe dársele vista al actor para que las conteste y rinda las pruebas que considere oportunas en los términos de la ley. ¿Pero qué son las excepciones? Las excepciones son oposiciones sustanciales o de fondo que se distinguen de los medios de defensa en virtud de las consecuencias que pueden producir en el proceso. Consisten en nuevos o diferentes hechos y derechos que el demandado presenta en contra de los que argumenta el actor en su demanda, de forma tal que es posible que excluyan, anulen o exceptúen los efectos jurídicos que tendrían los hechos y derechos que pretende hacer valer el demandante. En su escrito de contestación, el demandado debe oponer las excepciones que tuviera, salvo que fueran excepciones de las que no tuviera conocimiento, sino posteriormente, por lo que las podrá hacer valer con posterioridad a la contestación de la demanda. Estas excepciones reciben el nombre de supervenientes. Dentro del término para contestar la demanda, se puede proponer la reconvención, en los casos que procedan, la que tiene que ajustarse a los requisitos de la demanda. En los casos de divorcio, podrá manifestarse la conformidad con el convenio propuesto o, en su caso, presentar una contrapropuesta, debiendo anexar todas las pruebas respectivas relacionadas con la misma. Las excepciones que no se hayan resuelto en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales y la reconvención deben discutirse al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia. Cuando se trate de demandas por controversias sobre bienes inmuebles, el juez ordenará la anotación preventiva de la misma ante el registro público de la propiedad, siempre que previamente el actor otorgue una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se causen al demandado. Esta garantía debe ser fijada al prudente arbitrio del juez. Cuando transcurre el plazo fijado en el emplazamiento y la demanda no haya sido contestada, el juez hará la declaratoria de rebeldía sin que exista petición de parte. Para esta declaración, el juez debe examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si la citación y notificación precedente está efectuada al demandado en la forma legal.
si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio y si el demandado quebrantó el arraigo. Si el juez advierte que el emplazamiento no se efectuó conforme a la ley, ordenará su reposición e impondrá una corrección disciplinaria al notificador si éste resulta responsable. Deben presumirse confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar, pero se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiera efectuado por edictos. ¿Qué excepciones pueden hacerse valer dentro del procedimiento civil? Existen diversos tipos de excepciones, entre las cuales se encuentran las excepciones procesales, que son las siguientes. La incompetencia del juez, la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor, la falta de cumplimiento del plazo a que se encuentre sujeta la obligación, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada y todas las demás a las que se les den ese carácter en la ley. Todas las excepciones deben hacerse valer al contestar la demanda o la reconvención y no suspenden el procedimiento. Al declararse procedente la litispendencia, su efecto será sobreseer el segundo juicio. Si se declara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de expedientes con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia. Tratándose de la falta de cumplimiento del plazo a que se encuentre sujeta la obligación, si se allana la parte contraria, se declarará procedente. Si no, esa excepción deberá ser resuelta en la audiencia previa y de conciliación. Al declararse procedente, su efecto será dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio. Si se declara la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado, sin perjuicio de la obligación del juez para regular el procedimiento. Salvo que se trate de la incompetencia del tribunal, todas las excepciones procesales y las objeciones que se hagan valer deben resolverse en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. De las excepciones se debe dar vista a la parte contraria por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. En las excepciones de falta de personalidad, conexidad, litispendencia o falta de capacidad procesal, solo se admitirá la prueba documental, debiendo ofrecerse desde la contestación de la demanda. Al desahogarse las pruebas en la audiencia, se escucharán los alegatos y en el mismo acto se dictará la resolución que corresponda. El tribunal nunca puede diferir la resolución que debe dictarse en el cuerpo de la misma audiencia. La incompetencia del tribunal solo puede promoverse por declinatoria o inhibitoria. ¿Qué es la litispendencia? Es una excepción que procede cuando un juez ya está conociendo de un juicio en el que existe plena identidad entre partes, acciones promovidas
y objetos reclamados, es decir, cuando las partes litigan con el mismo carácter en dos o más juicios. El que oponga esta excepción debe señalar el juzgado donde se tramita el primer juicio, declarando bajo protesta de decir verdad que en el mismo no se ha dictado sentencia definitiva. Solo podrá acreditarse con las copias certificadas de la demanda y contestación, así como las cédulas de emplazamiento del primer juicio, las que deberán exhibirse hasta antes de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Si se declara procedente la litispendencia, debe sobreseerse el segundo procedimiento. La excepción de conexidad de la causa procede cuando existe identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas. Identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean diversas. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. Y por último, cuando existe identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. Al oponerse esta excepción, se deberá señalar el juzgado donde se tramita el juicio conexo, declarando bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda ese expediente. Solo puede acreditarse con las copias certificadas de la demanda y contestación que se hayan formulado en el juicio conexo, así como las cédulas de emplazamiento que deberán exhibirse hasta antes de la audiencia previa. El objeto de la conexidad es remitir los autos del juicio en que ésta se opone al juzgado que conoció en primer término, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten por cuerda separada, decidiéndose en una sola sentencia. Vale la pena mencionar que no procede la excepción de conexidad cuando los juicios se encuentren en diferentes instancias. También cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferentes. Y por último, cuando se trate de un proceso que se tramite en el extranjero. Cuando se oponga la falta de personalidad del actor o se impugne la personalidad del que representa al demandado y se declare fundada. Si fuera subsanable el defecto, el juez concederá un plazo no mayor de 10 días para que se subsane. De no efectuarse de esa forma, si se trata del demandado, se continuará el juicio en rebeldía. Si no fuera subsanable la del actor, el juez de inmediato sobreseerá en el juicio y devolverá los documentos. Esto porque la falta de capacidad en el actor obliga al juez a sobreseer el juicio. En la excepción de cosa juzgada, además de exhibirse la copia certificada de la demanda y contestación de demanda, deberá exhibirse copia certificada de la sentencia de primera o segunda instancia y del auto que la declare ejecutoriada, o inclusive la copia certificada del convenio emanado del procedimiento de mediación. La cosa juzgada es una excepción que debe oponerse al producir contestación a la demanda o reconvención. Su tramitación es en vía incidental. Se dará vista a la contraparte para que en el término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Se resolverá mediante sentencia interlocutoria y ésta se pronunciará en el término de 8 días siguientes a aquel
en que se haya desahogado la vista o haya concluido el término para ello. La resolución será apelable en ambos efectos si se declara procedente. Y en el efecto devolutivo de tramitación inmediata cuando no se declare procedente. Además de las excepciones procesales, existen otras, como las sustanciales, las dilatorias y perentorias, así como las excepciones previas y de fondo. Una excepción sustancial es una cuestión concreta que la parte demandada plantea frente a la pretensión del actor, con el propósito de oponerse a la continuación del proceso, aduciendo que no se encuentran satisfechos los presupuestos procesales o las condiciones de la acción. Ejemplo de ellas son la prescripción, el pago y la remisión de la deuda. Las excepciones perentorias o perpetuas son aquellas que se oponen a la acción incondicionalmente y producen la absolución definitiva del demandado. Algunas de ellas son la compensación, la confusión de derechos, la novación, la cesión de deudas, la inexistencia, la nulidad y la transacción. Y por último, las excepciones dilatorias o temporales. Estas son aquellas que paralizan el ejercicio judicial, niegan la prestación como actualmente debida, aunque vayan dirigidas contra la acción y producen la desestimación de la demanda. No impiden que la acción sea propuesta de nuevo. Algunas de ellas son la incompetencia, la litispendencia, la conexidad, la falta de personalidad o capacidad en el actor, la de división y exclusión, entre otras. ¿Sabes qué es la reconvención? Es el acto procesal del demandado que se efectúa simultáneamente a la contestación de la demanda. También recibe la denominación de contrademanda y se hace valer en el escrito de contestación. Consiste en alguna pretensión que el demandado hace valer a su vez en contra del actor. La reconvención es en sí una nueva demanda, por lo que debe cumplir con los requisitos que se establecen en la ley para esta. Cuando el demandado oponga contrademanda o compensación, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. Se le dará traslado del escrito al actor para que la conteste en el término de 9 días. Una vez que se conteste la demanda, y en su caso la reconvención, el juez debe señalar de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación, dentro de los 10 días siguientes. Debe dar vista a la parte que corresponda, con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra por el término de 3 días. Si a la audiencia previa y de conciliación asisten las dos partes, el juez examinará las cuestiones relativas a su legitimación procesal. Enseguida, procurará un arreglo conciliatorio que estará a cargo del conciliador. Este preparará y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio.
Si las partes llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente. Ese pacto tendrá la fuerza de cosa juzgada. Tratándose del juicio de divorcio, cuando los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio, el juez dictará un auto en el cual decrete la disolución del matrimonio y la aprobación de su convenio, sin necesidad de dictar sentencia. En caso de desacuerdo entre las partes litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará en su caso las excepciones procesales que correspondan. En el juicio de divorcio no se abrirá el periodo probatorio, ya que las pruebas relacionadas con el convenio propuesto deben ofrecerse al momento de presentarse la solicitud y, en su caso, la contestación a la demanda. Únicamente se ordenará su preparación, señalándose fecha para su desahogo en el incidente correspondiente. En los juicios de divorcio, el juez lo decretará una vez que se haya contestado la solicitud presentada o bien hubiera precluido el término para contestarla. En caso de existir diferencias en los convenios propuestos, el juez citará a las partes para promover un acuerdo entre las pretensiones expuestas en los convenios. Si se objeta la personalidad, al ser subsanable, el juez debe resolver de inmediato lo conducente y, en caso contrario, declarará terminado el procedimiento. Al tratarse de las cuestiones de conexidad, litispendencia o cosa juzgada, el juez debe resolver con vista en las pruebas rendidas y su resolución, dictada en la audiencia previa y de conciliación, será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. La autoridad judicial, aún fuera de la audiencia previa y de conciliación, puede ordenar que se subsane toda omisión que note en la substanciación del juicio, con el solo propósito de regularizar el procedimiento, sin poder revocar sus propias determinaciones. Las excepciones supervenientes solo pueden hacerse valer hasta antes del dictado de la sentencia y dentro del tercer día de que tenga conocimiento la parte contraria. Habrán de substanciarse mediante incidente y su resolución debe reservarse hasta el momento en el que el juez dicte la sentencia definitiva. Cuando el demandado se allana la demanda en todas sus partes, el actor debe mostrar su conformidad con ella y se citará para sentencia definitiva. Deberá ratificarse el escrito correspondiente. En caso de que el allanamiento judicial afecte a toda la demanda, ello producirá el efecto de que el juez otorgue en la sentencia un plazo de gracia de pago al deudor, después de efectuado el embargo sobre sus bienes, y a reducir prudentemente las costas generadas en el juicio. Si se oponen excepciones o defensas contradictorias, aunque sean de carácter subsidiarias, los jueces deben desecharlas de plano. Cuando las cuestiones controvertidas sean puramente de derecho y no de hecho, se citará a la audiencia de alegatos que podrán ser escritos. Al finalizar la audiencia previa y de conciliación, el juez debe mandar recibir el juicio a prueba en el caso en el que los litigantes lo hayan solicitado, o bien
que lo estime necesario. Contra el acuerdo que mande abrir a prueba un juicio, no procede ningún recurso, pero si se niega, será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. ¿Sabes qué es la rebeldía o contumacia? Es la postura que asume el demandado, misma que consiste en no contestar la demanda dentro del término establecido por la ley, o simplemente no contestarla en absoluto. La rebeldía se da también respecto de actos del procedimiento a los que no comparece alguna de las partes en los plazos o términos en los que debían hacerlo. La rebeldía o contumacia trae como consecuencia una inevitable desventaja para la parte demandada, ya que además de la pérdida del derecho a contestar los hechos y derechos que pretende la parte actora en su contra, estos últimos se tienen como confesados de su parte. Las consecuencias de que se declare en rebeldía el proceso por falta de contestación a la demanda son los siguientes. La declaración de rebeldía cierra la etapa procesal de fijación de la litis. Se obliga al juzgador a analizar si las notificaciones y citaciones precedentes están efectuadas al demandado en la forma legal. No se practicará diligencia alguna donde sea preciso buscar al demandado, y las notificaciones que haya que hacérsele se le harán solo a través del boletín judicial. También se le tendrá por confeso de los hechos que se asientan en la demanda, con excepción de aquellos procesos que se refieran a relaciones familiares o al estado civil de las personas, caso en que la demanda se tendrá por contestada en sentido negativo. Se seguirá el juicio mediante reglas especiales para juicios en rebeldía, y la parte actora podrá solicitar que se ordene la retención de los muebles y que se embarguen bienes inmuebles del deudor en rebeldía, para asegurar lo que sea objeto del juicio. El litigante será declarado rebelde sin necesidad de que medie petición de la parte contraria, y cuando el que haya sido arraigado quebrante el arraigo sin dejar apoderado instruido. Los acuerdos que ordenen que un negocio se reciba a prueba o señalen día para la audiencia de pruebas y alegatos, así como los puntos resolutivos de la sentencia, además de notificarse por boletín judicial, se publicarán 2 veces, de 3 en 3 días, en el mismo boletín y en el periódico local que indique el juez. Desde el día en que fuere declarado rebelde o quebrantó el arraigo al demandado, se decretará, si la parte contraria lo solicita, la retención de sus bienes muebles y el embargo de los inmuebles. Lo anterior para asegurar lo que sea objeto del juicio. La retención se hará en poder de la persona que tenga a su disposición o bajo su custodia los bienes, donde se deba de constituir, concediendo el juez un término prudente para que garantice su manejo como depositario. Si extinguido ese término, no se ofrecen garantías suficientes a juicio del juzgador, se deben constituir los muebles en depósito de persona que tenga bienes raíces o afiance su manejo a satisfacción del juez. Es importante mencionar que el embargo de los inmuebles se hará expidiendo mandamiento por duplicado al registro público de la propiedad, para que se inscriba el secuestro correspondiente.
Los bienes raíces deben ponerse también en depósito de la persona en cuyo poder se encuentren. El juez les concederá un término prudente para que caucionen su manejo, si no fuera el demandado la misma persona. La retención o embargo practicados a consecuencia de declaración en rebeldía deben continuar hasta la conclusión del juicio. Pero sea cual fuere el estado del juicio en el que el litigante rebelde comparezca, debe ser admitido como parte y se entenderá con él la substanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso. Si el rebelde se presenta dentro del término probatorio, tiene derecho a que se le reciban las pruebas que promueva sobre excepciones perentorias, siempre que incidentalmente acredite que estuvo todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento impedido de comparecer en el juicio por fuerza mayor no interrumpida. Cuando comparezca después del término de ofrecimiento de pruebas en primera instancia o en la segunda, se recibirán los autos a prueba, y si se acreditara incidentalmente el impedimento o se trate de una excepción perentoria, puede pedir también que se alce la retención o el embargo de sus bienes, alegando y justificando cumplidamente no haber podido comparecer en el juicio por fuerza mayor insuperable. A efecto de acreditar el impedimento insuperable, deberá tramitar el incidente respectivo. Contra esa resolución no procederá recurso alguno. Si el litigante rebelde, a quien haya sido notificado personalmente el emplazamiento o la sentencia definitiva, solo puede utilizar contra ella el recurso de apelación. ¿Sabes qué es la audiencia previa y de conciliación? Una audiencia es un acto por medio del cual alguna autoridad escucha a las personas que exponen, reclaman o solicitan alguna cosa. En un juicio se le llama audiencia al acto público y complejo que tiene lugar en el local del órgano jurisdiccional y en el cual intervienen distintos sujetos del proceso, tales como las partes o los terceros. Este tipo de audiencia no se encuentra contemplada en todas las legislaciones procesales de la materia civil en nuestro país. No obstante lo anterior, tiene lugar una vez que es contestada la demanda o la reconvención, o cuando se ha incurrido en rebeldía, es decir, cuando no se produjo la contestación de la demanda en los términos previstos en la ley. El objeto de esta audiencia es intentar que las partes concilien sus intereses a fin de que lleguen a algún acuerdo en el conflicto que dio lugar al juicio civil. Cuando se concilian todos los puntos controvertidos, la conciliación es total. Cuando la conciliación es solo sobre algunos puntos, es parcial. La conciliación total evita la continuación del proceso y con ello el pago de numerosos gastos que es necesario hacer durante este. Además, las partes no tienen que aguardar a que se agote todo el procedimiento para saber si la sentencia del juez que resuelve el juicio les es favorable o no. Durante la audiencia, el juez examina lo relativo a la legitimación procesal, de tal forma que si en el transcurso de la conciliación las partes llegan a algún acuerdo, éste tenga efectos legales
para poder exigir su cumplimiento en lo futuro. Posteriormente, se conminan las partes para que concilien sus posiciones ante un funcionario del juzgado llamado conciliador. Este debe estudiar la demanda y su contestación, y si es el caso la reconvención y su contestación, de manera que se encuentre en posibilidad de proponer a las partes posibles soluciones a las controversias que guarden equidad entre ellas y sean prácticas. En el caso de que las partes logren llegar a una conciliación, el convenio que se acuerde debe ser sometido a la aprobación del juez, con lo cual aquél tendrá la obligatoriedad de una sentencia firme. De esta forma, cualquiera de las partes puede exigir su ejecución, ya sea a través de un juicio ejecutivo o por la vía de apremio. Pero si las partes no llegan a la conciliación total, la audiencia previa hace posible que las pretensiones de la parte actora y las excepciones que oponga la parte demandada como defensa se fijen claramente, además de que permite resolver sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Dentro de la audiencia, el juez estudia también las cuestiones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con lo cual se evita que el proceso continúe si no resulta necesario. De igual forma, el juez debe examinar y resolver sobre excepciones dilatorias o procesales que hayan sido objeto de prueba con anterioridad.